Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido al grupo de estudio Solo tu perro de hoy martes 4 de noviembre. Son las 2 de la tarde, hora Chile, 16 hora España. Estamos trabajando el segundo día del trabajo sobre reconocimiento de los conespecíficos de los otros perros del olor podal en el perro doméstico, de estos dos autores noruegos, Kari McClanahan y Frank Rosell. Es un estudio de experimentación que hacen estos autores. Y hay que decir que no hay mucho publicado sobre marcaje podal en la literatura que hemos podido consultar. Hay un artículo del año 79 o del año 99, del siglo pasado, en cualquier caso, de Mark Beckhoff. Y sobre perros no hay nada más, hasta donde yo he podido mirar. Sí que hay mucha investigación sobre marcaje podal de otras especies, de otros mamíferos. Así que yo creo que eso ha sido también interesante revisar cómo esto se ha estudiado en otros mamíferos y lo que puede significar en otros mamíferos y las diferencias con el caso del perro doméstico. Así que con esa introducción les doy la palabra. A Chipum. Hola, voy yo entonces. Dale, Fabián, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, gracias. Eh, Me pareció bastante interesante el estudio. Eh, Me quedé mucho rato pegado en la parte de los gráficos, porque me llamó mucho la atención. De hecho, tuve que recurrir, estaba leyendo la versión traducida y tuve que volver mucho a la versión en inglés como para ir viendo si es que estaba bien lo que yo estaba interpretando. Por ejemplo, la figura 1. Me llamó mucho la atención de que habla en relación a las medianas y no a las medias, por ejemplo. Entonces, fue una de las cosas que fue como, y da a abrir otra mirada también. En ese momento me quedé un poco perdido de dónde salió como tanto dato, porque a diferencia de lo que uno está acostumbrado en los estudios, como que la parte como más metodológica está al principio. Acá está al revés, entonces también al principio como bastante perdido. De hecho dije de dónde sacan los datos, cómo los ordenan, cuáles son los grupos control. De hecho, es una de las cosas que tengo aquí, si es que alguien entendió el tema de cuál era el grupo control, por ejemplo. Entonces, me pareció bastante interesante, pero siento que no sé si soy yo en mi estructura como más rígida, que, que me hace como medio perderme, o si es que no me quedó como totalmente bien claro en relación a cómo estaban hechos los experimentos. Bueno, obviamente sacaron como las muestras con hisopos de las patas, como que las fregaron bien en las partes interpodales, y luego eso lo conservaron y obviamente fueron mostrando. Pero por ejemplo, el grupo control que habla cuando hablan del tiempo de inhalación, ahí es donde me perdí un poco. No sé si me pueden aclarar un poquito. Sí. Si quieres, Chris, primero. Es que a mí me pasa lo mismo porque al principio, antes de leer la parte de la metodología, que está al final, también interpreté que el grupo de control había sido en sitios con hierba y esto, pero sin ningún tipo de olor. Y luego, cuando dicen la metodología, dicen que es en parques con perros, etcétera. Entonces, no sé si ese hisopo llevaba olor de perros que pasaban por ahí o era un control sin nada. Tampoco no lo tengo claro. Lo que yo entendí es que eran unos hisopos que no habían sido pasados por las patas de los perros. Estaban siendo investigados, los olores que estaban siendo investigados. em, y,
y en mi comprensión fue de un olor neutro, o sea que no era de perro, era un olor de ambiente. Eso es lo que yo interpreté al principio, pero luego decían que de parques de perros y no sé qué más. De varios lugares. Entonces, no sé qué cogieron de varios lugares, o es que a los perros les recogieron las muestras en determinados lugares, siendo la muestra de control distinta. Scent collection. Ok, porque aquí dice, en el segundo párrafo, en la página donde está hablando, después de la conclusión, cuando pone materiales y métodos, ¿verdad? Pone sujetos, luego la colección de olores. En el segundo párrafo de la colección de olores, dice, fueron recolectadas estos olores entre el 28 de febrero y el 11 de junio del 2018 en lugares, at the location dogs were, en los lugares donde los perros fueron encontrados, o en el laboratorio cuando los tutores traían a los perros a investigar, para investigar otras muestras. Pero yo entiendo que esas muestras son las muestras de olor, ¿cierto? Las de las patas. O sea, los perros se encontraban en distintos lugares cuando se recogieron las muestras y la muestra de control es inodora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, era un hisopo sin olor a perro. Mm. Pero en ese caso tampoco habla del grupo control, porque a mí me da la sensación que todo ese párrafo se refiere a la recolección de las muestras en los perros que van a ser estudiados, Sí. pero no como los hisopos de control finalmente. No, ahí no habla de los hisopos de control. No. Si tienes la traducción, ¿alguno de ustedes tiene la traducción como para leer el párrafo entero del setup del experimento y el procedimiento? Si quieren ¿Lo leerlo leo y lo yo? juntos, Yo lo tengo acá en español. porfa. Materiales y métodos. ¿De la colección de la fragancia o todo el material y No, método? la siguiente. Configuración y procedimiento experimental, ¿ese es cierto? Exacto. Sí. Ya. Las fechas aquí me salen medias alteradas, no sé si... 11 de mayo, 22 de junio. Ya, perfecto. Sí, porque estaban como, me salían entre el 11 y el 11 de noviembre, el mayo, estaba como medio raro ahí. Pero ya, entonces el 11 de mayo y el 22 de 22 noviembre. de junio Ya, perfecto. del Entonces, 2018. los juicios tuvieron lugar entre las fechas que hablamos en una sala vacía de 3.4 por 5.6 metros del campus B0 de la Universidad de Sudeste de Noruega. Cada perro examinó un hisopo, uno de macho, otro de hembra y otro de control, que se había frotado contra el suelo para recoger olores ambientales que probablemente captan las patas de los perros al caminar. Todas las muestras se utilizaron de una sola vez. Se sacaron del congelador 30 minutos antes del inicio de la sesión para que alcanzaran la temperatura ambiente, aproximadamente 20 grados Celsius. Dado que los Perdón. hisopos... Entonces, quizá ahí es donde aparece el grupo de control, ¿no? Porque es el control que fue arrastrado en el suelo, con olor a suelo, ¿no? Ah, claro, ahí está, claro. Entonces, Ese es el grupo de control. simularon como pasaron el hisopo como si la pata del animal hubiese pasado del suelo y ahí como que recolectaron una muestra con un hisopo como de cualquier parte. Entonces, yo creo que, porque como veíamos anteriormente, eh, fueron a recolectar las muestras o al lugar donde estaban como paseando los perros en algún parque, en un sitio físico, y ahí aprovecharon y sacaron la muestra. De la pata. Exacto.
Pero el control entonces probablemente lo tienen que haber sacado ya de dónde pasean los perros, entonces como que pasaron el hisopo finalmente y como para tener una muestra como de un olor más neutro. No sé si eso es lo que entiendo. No, 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 porque lo que dice la frase es, en inglés lo que dice es, fue arrastrada ese hisopo, el de control, sobre el suelo para recoger aromas de entorno que son parecidos a los que los perros Exacto. encuentran cuando van caminando en Sí, un lugar. exacto, a eso me Pero no, refería. no es que donde pasó un perro buscaron Ah, no, la... no, no, no. Me expliqué mal yo, perdón. Sí, no, 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 me refería a que, claro, emular una situación como X, como pasaría la pata el perro y ahí pasar como una muestra como para que tenga olor a, no sé, a tierra, pasto, a calle. Ujú. Ahora, me surge la duda, que es la que planteó Chris, de decir, bueno, y en ese, ¿se fijaron si por ese lugar donde ellos tomaron esa muestra habían pasado perros antes? ¿No? Claro, es una buena pregunta. Eso no está explicitado. Es que no sé dónde Pero leí bueno, o sea, que en eran cualquier parte, perros, ¿Cómo? que no sé dónde había leído, que se me quedó a mí el lugar de parques de perros también. O sea, sí, es varios Que, que ahí fueron que donde fueron a que recolectar fueron la a buscar muestra. perros a los parques de perros, pero ese es para las muestras de olor de pata de perro. O sea, señor tutor, présteme a su perro que le voy a sacar de su pata un olor. Lo voy a meter a mi laboratorio de ensayo. Que también, ahí lo comentamos ayer, pero también está la pregunta de en qué estado emocional estaba ese perro cuando le sacaron el olor de la pata. Porque yo entiendo que las muestras, o sea, los marcajes químicos, el marcaje podal es un marcaje químico, dependen de la emocionalidad del perro en el momento determinado. Entonces, no es estándar, ¿no? En fin, tiene su gran dificultad estudiar esta cuestión. Si quieres acabar de leer eso solo para que quede, para que recordamos bien cómo estaba hecho el setup del experimento. Todas las Ya. muestras. Entonces, se sacaron del congelador 30 minutos antes del inicio de la sesión para que alcanzaran la temperatura ambiente de aproximadamente 20 grados Celsius. Esto se explica un poco antes de que cuando recolectaban las muestras, después las congelaban a 20 grados bajo cero para conservarla y luego la volvían a temperatura ambiente para que los perros pudieran detectarla. Y lo otro eran muestras descartables, o sea, la muestra uno no la olorosa el perro 2 3 y 4 sino que solamente el perro 2. Después la muestra 2 el perro 3 y así de manera aleatoria y con doble ciego. Entonces continúo. Dado que los hisopos de algodón se habían roto, se pegaron con cinta adhesiva a una brocheta de madera, la cual se fijó con cinta adhesiva al centro inferior de la cámara Nikon, perdón, de la cámara digital, que es un modelo Nikon, para registrar el uso de las fosas nasales de los perros. El experimentador sostenía el aparato de prueba mientras estaba arrodillado en el centro de la pared más cercana a la entrada mirando al perro. Luego, cada perro investigó los 3 tipos de olor en orden aleatorio. Las muestras fueron preparadas por un asistente fuera de la vista para crear un experimento doble ciego en el que ni el experimentador ni el dueño del perro, ahí voy a decir tutor mejor, conocían la identidad de cada muestra. Antes de cada sesión, se le dio al perro la oportunidad de familiarizarse con la sala y el experimentador aproximadamente entre 5 y 10 minutos, y las pruebas comenzaron cuando el perro mostró poco interés en explorar la sala del estudio. La sala de estudio, perdón. El dueño acompañó al perro a la sala de estudio, ya que la separación podía causarle estrés y la presencia del dueño del tutor, crea una situación más natural para el perro. Eso es puro programación neurolingüística. La prueba comenzó con el tutor de pie, con el perro sujeto con la correa floja en un punto de partida marcado en el suelo. El perro guió un camino designado para hasta una segunda marca donde el experimentador se encontraba con la cámara de video.
La mitad de los dueños, perdón, de los tutores se colocaron a la izquierda del perro, mientras que la otra mitad se colocó a la derecha para evitar que la posición afectara el comportamiento del animal. También se instruyó a los tutores para que mantuvieran un ambiente relajado. La experimentadora adoptó una posición adecuada y evitó interactuar con los perros para no influir en su comportamiento. Sostuvo la cámara de video a la altura de la cabeza del perro con ambas manos para no sesgar la perspectiva hacia un lado y mantuvo la mirada fija en la cámara para evitar dirigir la atención del perro en una dirección concreta. Además, no interactuó con el perro durante la prueba. Cada prueba duró 1 minuto, con un intervalo de 1 minuto entre cada muestra de olor, mientras la experimentadora recogía la siguiente muestra de la asistente en otra habitación. El perro y su tutor volvieron a la posición inicial y repitieron el procedimiento para cada una de las 3 muestras. La experimentadora se lavó las manos y el suelo de la sala de pruebas con bicarbonato de sodio entre cada prueba con el perro. Cada perro participó en una sola sesión que consistió en los 3 estímulos olfativos. Ahí está. Eso es. Comentamos resultados. O si quieren hacer alguna crítica a la metodología o alguna observación a la metodología más que crítica. Ya sabemos que todo lo que de laboratorio, lo que tú has dicho, entrar a un perro en una habitación que desconoce y por mucho tutor que haya, o sea, no es habitual, estarán las emociones son las que son, pero es que no hay otra manera de hacerlo, es que es súper complicado hacer algo así bien. Es una crítica, pero no es una crítica. Es Una sí, observación. una observación. Y es una pena porque, no sé, a mí me da una curiosidad inmensa el tema de ese raspaje, ¿no? De ese raspado podal, de ese marcaje podal que vemos tan frecuentemente en los perros como parte de la vida cotidiana. Y uno se pregunta qué estará diciendo. ¿Para qué estará De todas diciendo? maneras, ellos iban a ver lo de la distinción de sexo solo, ¿no? Sí. Así que entonces tampoco hubiera influido demasiado. Y una de las conclusiones que sacan es que a diferencia de otros mamíferos, donde sí que hay una clara, ha habido estadísticamente una muestra de que el marcaje podal sirve para una cuestión sexual, en los perros domésticos no. O sea que si la usan para otra cosa. Lo que me sorprendió también es los machos, que no hay el uso de narinas específicas. Esto no lo acabo yo de ver. Sí, porque el resultado es solo las hembras usan su fosa derecha en todos los casos, como mayoritariamente, ¿no? Pero los machos usan la izquierda en los machos. Eso no lo entiendo. Era que no había una distinción, que no usaban o las dos por igual, porque tampoco lo especifica, o ninguna preferente. Sí, estadísticamente no hubo una preferencia hacia ningún lado. Ahora, lo que me llamó la atención fue que también diferían mucho de otros estudios. Entonces, Eh, eso también, y de hecho al principio, cuando empecé a leer como todos los resultados y el inicio de la discusión sin antes haber visto los materiales y métodos, también, o sea, por ejemplo, vuelvo al punto del gráfico 1, de la media y las medianas, hay mucha dispersión entre ambas también, entonces, eh, eso, dije, ok, siempre en estudios con perros son pocos perros, pero ahí eh, como que cada una de las cosas me hacía pensar o que había algún tipo de sesgo en el estudio propiamente tal, o algún error metodológico de que, no sé, muy pocos perros como para tener un N que fuera considerable, pero de hecho me puse a ver un poco de
qué es lo que pasa cuando hay mucha diferencia entre las medias y las medianas. Y también cuando hay mucha dispersión entre esos datos, también me dicen de que probablemente estén muy dispersos y que hayan errores entre medio también. Entonces, eh, ahí yo tendría un poquito de mesura en cómo se analizan los resultados o las condiciones del estudio, sobre todo en cómo estaba planteado el estudio. Entonces, como que no sé si también ahí entra un poco un sesgo mío de que como que ya no confío mucho en los resultados o no sé, como que haya datos insuficientes como para poder sacar conclusiones, porque incluso entre medio cita un par de estudios que se vio anteriormente en la parte de olfato. Yo me acuerdo de haber visto uno de los resultados y vi lo- los autores me sonaban de que lo habíamos estudiado antes o que habíamos estudiado en relación a ello. Entonces, también de otros autores que son muy conocidos en el rubro de la investigación. Entonces, eh, me pareció como, no sé, si es que hay un sesgo mío, como decía, o simplemente de que hay que ver las variables, porque también por otro lado, lo que hablan en algunos estudios, por ejemplo, se daban de manera inicial estas mismas conductas que mostraban en este estudio, pero luego se seguían repitiendo y repitiendo las muestras con olores hasta 7 veces creo que habían, y después de la cuarta, quinta, empezaban a mostrar un cambio de comportamiento también. Entonces, ahí yo creo que hay que indagar un poquito más en cómo está planteado y ver como desde esa perspectiva finalmente para ver un poco más frío los datos. Ujú. Cuando dices la media y la mediana, Fabián, yo que no soy muy experta en esto, ¿te estás refiriendo a lo que en inglés es LSI, UCI? LSI era como el límite inferior y Ujú. UCI el límite superior, o sea, como tus Sí, dos extremos, del sí, que olfateó, no sé, medio segundo y el que olfateó 20 segundos, que se sí, escapan como de esta media. sí. Y la media, estadísticamente, es el promedio. O sea, yo tomo todos los datos y los promedio. Entonces, en este caso, si uno ve la media en la figura uno es los que son como una X. Está un hot dog y, por ejemplo, en la parte negra, que es del mismo sexo, en las hembras, eh, debería ser 3 puntos y algo más o menos la media, o sea, el promedio, y lo que analizan los investigadores acá es la mediana, y de hecho todos los resultados que dan de tiempos, por ejemplo, habla de que el tiempo de los machos olfateando machos son 2,55 segundos, olfateando hembras son 0,98 y 0,55 el control. Y los tiempos en que están las hembras olfateando está 1,55 olfateando de los machos, de 1,58 olfateando hembras y 1,73 segundos olfateando el control. Entonces ahí se ve que en los machos hay claramente una diferencia versus que los otros están muy parecidos los datos. Entonces, pero claro, cuando uno va a analizar, ok, me quedo con eso y después veo los gráficos y me doy cuenta que, claro, esa es la media, o sea, ¿dónde está? Ordeno los datos desde el 0,1 segundos que estuvo olfateando hasta los 20 segundos, lo ordeno de manera correlativa y veo cuál es el del medio. En este caso fueron 36, o sea, más o menos en el 18, ¿cuánto es ese dato? Y eso sería, por ejemplo, el 2,55. En cambio, el promedio me da 3 puntos y tanto, porque claro, acá hay uno que estuvo prácticamente 18 segundos y algo olfateando, que se sale mucho de esa media, o sea, como de los datos, pero eso también influye en este promedio. Entonces, a mí me da la sensación de que eligieron las medidas para descartar un poco estos casos que se escaparon un poco. Entonces, que tal vez, o sea, no tal vez, obviamente me interfieren, porque si es que, por ejemplo, los más comunes están como entre 0 y 10. Estoy viendo las hembras y mismo sexo, en la caja negra. Entonces, cuando tengo un 18, obviamente me va a elevar mucho más ese promedio. Entonces, estoy asumiendo de que por ese motivo es que finalmente terminaron seleccionando la mediana y no la media como para sacar los resultados. Entonces,
pero son las conclusiones que yo creo mirando esto, pero igual siento que metodológicamente como que a lo mejor eso explicarlo dentro del análisis de los resultados. Mira, sacamos la media porque como habían casos que se nos escapaban, entonces alteraban mucho los resultados, etcétera. Porque incluso también entre medio, dentro de los materiales y métodos, hablan de que partieron 48 perros, si no me equivoco, y quedaron 36 porque o no terminaron las 3 muestras o pasó algo que finalmente perdieron la atención los perros y ya no pudieron analizar los datos. Entonces, a lo mejor también hubiese sido bueno ahí también, o sea, no ejemplificar, aclarar el motivo estadístico por el cual eligieron ese tipo de análisis, por ejemplo. ¿Se entendió o hablé Sí, gracias chino? por la explicación. Sí, sí. Sí. Entonces no tenemos mucho más que decir sobre este texto. Quizá lo que podríamos conversar es un poco qué nos sugiere a nosotros, como educadores, qué nos sugiere haber leído este texto, ¿no? Quizá para salirnos un poquito de los datos, si les parece, y poder reflexionar sobre este fenómeno del marcaje podal y las relaciones entre perros a través de este modo de comunicarse. Porque eso sí que está claro y creo que eso hay que destacarlo, ¿no? Que la comunicación olfativa a través de las patas tiene o sea que el raspado olfativo, que las huellas olfativas tienen un sentido comunicativo en los perros y en los mamíferos. Creo que ese desde es importantísimo señalarlo, ¿no? No es casual. Entonces, ¿qué sugerencias o qué ideas se le viene a la cabeza? ¿Qué reflexiones, qué preguntas, observaciones? Las glándulas apocrinas y las ecrinas, exactamente. Y claro, es lo que dice Fabián, ¿no? Que los resultados, o sea, no concuerdan realmente con lo que es, porque me parece que son las apocrinas, no sé, Carol, tú dirás, que cada perro tiene un olor característico y las hembras también. Entonces, solo por recoger muestras de esa zona, los machos deberían distinguir. La hembra, es que las hembras tampoco estaban en celo. Es que estoy hablando yo a medida y estoy pensando. Entonces, igual no, pero el olor característico sí que lo tendrían. Entonces, me extraña también que un animal como el perro, mamífero como el perro, no muestre interés especial por hembras o por machos. Claro. Hasta nosotros a veces sabemos distinguir el olor de un hombre que de una mujer, sin haberse puesto nada. Entonces, si tienes el olfato mucho más desarrollado, pues no Sí, muestra. a mí se me... Perdona, Cris. A mí se me viene a pensar que esto tiene una complejidad quizás un poquitito mayor y que el tema del marcaje tiene cierta voluntariedad de dejar alguna información que a lo mejor no está presente en el raspado que se pudo tomar en la muestra. No todos los perros lo hacen y no sé si andan dejando, si bien es cierto, el olor a patita sí, pero el del marcaje para mí tiene una mayor intencionalidad dentro de la comunicación del perro. Y por ahí podría pensar que a lo mejor estas muestras no fueron lo suficientemente atractivas para el perro para así dejar una tremenda o clara diferenciación de, mira, esto sí me llama más la atención por esto de la lateralización de las fosas nasales, de tener una cierta preferencia, digamos. Entonces,
no sé, como que ayer igual lo comentábamos, como que al final me quedo con más preguntas que respuestas, porque esto de la comunicación en general química de los perros para mí es un tremendo mundo y siento que tiene más relevancia de la que quizás podamos ir a explorar en este tipo de estudios, ¿no? Como a nivel de laboratorio. A lo mejor en la naturaleza podríamos ir y tomar una muestra de ese marcaje y ese marcaje ofrecérselo a otro perro y ver si es que hay alguna diferencia que sea estadísticamente significativa y que nos demuestre un poco más, que nos entregue un poco más de información. Pero por ahí me quedé como dándole esa vuelta. No sé si la muestra era, el lugar era, y esto de armar este espacio como una especie de pipicá en laboratorio para poder experimentar y tomar este tipo de muestras con muestras de orina real, con situación e interacción de perros reales, porque el marcaje tiene eso, es que si yo orino, viene un perro, y ese perro orina de nuevo sobre mi marcaje, y yo luego voy y hago otro marcaje, le pongo la pata y estoy mirando al perro, ahí siento que hay un montón de comunicación que a lo mejor en esta muestra era un poco más simple y no está. Sí, Fabián. Sí. Sí, yo iba a apuntar exactamente al mismo punto final de Carlos, de que finalmente la línea de reacción que tienen los perros también es mucha comunicación y que no se está tomando en cuenta en esta parte. O sea, lo mismo ejemplo que hablaba de ese marcaje de rasgar la tierra, por ejemplo, deja mucho lo impregnado, pero también no es solo esa comunicación química. Normalmente el perro lo hace mirando hacia algún lado, probablemente, o sea, acá obviamente el estudio era de marcaje podal solamente, pero claro, probablemente también hay otro tipo de olores que el otro perro puede percibir que va más allá de la pata propiamente tal, porque probablemente el perro con ese marcaje haya dicho, no sé, pues esto es mío, no sé, o aquí estuve yo, lo que fuera que quiere expresar el perro, pero también es distinto si es que lo hago con los ojos tapados mirando a cualquier lado, a que si estoy mirando al otro perro y finalmente estoy expresando una emoción distinta. Entonces, a lo mejor por ahí también. Y lo otro que también me llamó la atención es que finalmente, si uno analiza como el grado de excitación según el lado de la nariz que ocupan para poder olfatear, y me hace mucho sentido, por ejemplo, el tema de que el lado derecho sea más de las hembras. Yo había visto en algún momento, ya ni recuerdo dónde, pero como esas jerarquías como de agresiones, finalmente, incluso en alguna parte del paper lo nombra, me parece, de que entre hembras también hay un conflicto mayor. Me imagino que debe ser por distintos motivos. Bueno, acá no estaban en celo, pero por ejemplo, si es que hay, no sé, si hay crías, por ejemplo, me imagino que debe ser mucho mayor por un tema instintivo de proteger a esas crías, por ejemplo. Entonces hay muchos factores de que finalmente podrían eventualmente estar afectando en este estudio, y que finalmente hace como ese como choque de que no me coincida como la casuística con los estudios, con este tipo de muestra en particular en el análisis estadístico. Yo creo que se quiere hilar demasiado fino, y está bien porque obviamente uno intenta como investigador aislar lo más posible todos estos factores para poder dejarlo lo más puro y como en ambiente de más laboratorio posible, pero también se nos olvida que la comunicación es un todo. Entonces obviamente también probablemente ahí perdimos mucha información entre medio que no pudimos analizar con, con estas muestras. Sí. ¿Cris? No me acuerdo mucho lo que quería decir. Bueno, que nosotros al leer esto estamos pensando en marcaje podal, pero no era exactamente el marcaje podal, era pasar por algún lugar. Entonces, un perro que está acostumbrado a oler otros perros igual no tiene tanto interés. La intención del perro que ha pasado por ahí tampoco era comunicativa, ¿sabes? Está más diluido también el olor. Y al mezclar el hisopo con tierra o lugar, eso también hace perder. O sea, hace como imitar el olor,
de alguien que ha pasado por ahí, pero que no ha querido dejar ningún tipo de mensaje. Entonces, interés Exacto, no es el mismo que un raspado. exacto. Quizá el sesgo viene de mi planteamiento cuando yo les planteé el artículo en el grupo. Dije, esto es una cuestión que va de marcaje y en realidad a lo mejor en realidad no es marcaje lo que están estudiando solo olor de las patas, ¿no? Pero aún así, sí que hay una componente, porque es lo que explican en la primera parte, sí que hay una componente comunicativa en ese olor de las patas, en sí mismo. Es lo que por lo menos muestran todos los demás estudios con otras especies mamíferas, ¿verdad? Con otros mamíferos. Fabián. Y Caro después. Algo que me gustó del estudio, para no lapidarlo tanto, fue que parte muy explícito en cuanto a la hipótesis inicial que tienen los investigadores de, mira, esto es lo que yo espero, y después cuando van a las conclusiones, mira, nos equivocamos, no pasó lo que yo creía. Y me gusta mucho eso también, yo creo que es bueno rescatarlo porque también hace como más auténtico finalmente el estudio de que, mira, yo pensaba encontrar esto, y recuerdo que en algún momento lo tengo que haber dicho, de que finalmente uno muchas veces se queda con los resultados que esperaba encontrar y no publico muchas veces lo que no esperaba encontrar. Entonces finalmente eso también hace de que otro investigador a lo mejor vayan y intenten hacer algún tipo de investigación y repitan exactamente lo mismo que ya se investigó antes. Entonces, me gusta mucho también esa mirada de los autores mira, salió distinto a lo que a lo que esperábamos. Y ya me parece súper bien también como hecho que lo hayan puesto así, para no lapidarlo tanto. Muy honesto de su parte, sí. Correcto. ¿Caro? Me iba a decir algo muy similar también, como que me gustó eso de que sí, teníamos esta hipótesis y al final nos dimos cuenta de que varía bastante porque a lo mejor la muestra, el método, lo que sea, tenemos que hilarlo un poquito más fino y que también no consideramos otras variables que a lo mejor sí pueden haber afectado el estudio y lo transparentan súper claro. Entonces también hacer como ese rescate amigable. Y yo porque soy media friki para muchas cosas, yo huelo un montón las patas de los perros. Es algo que tengo como una fascinación por olerle las patas y sí huelen diferentes. A pesar de que sí tienen esto bacteriano que es como el olor a quesito, hay perros que son un poco más dulces, otros son más ácidos, entonces sí tienen, yo sí siento que hay comunicación efectivamente por ahí, lo demostró este estudio, los perros sí tienen aunque no sean estadísticamente significativos, sí hay una preferencia, y eso me parece también que es digno de rescatar y me sirve a mí también como información para tener lo adicional de que, ok, es algo más dentro de la comunicación de los perros que es sumamente compleja, sumamente entretenida y que bueno que existan estas instancias y estos estudios para ir hilando un poquitito más y aprendiendo un poco más acerca de todo lo que ellos hacen. Así que Sí, sí, sí. Se estaba imaginando, claro, ahí con los clientes, y te entraba alguno. no es que de verdad yo me Hay jalo una a los perros evaluación inicial. porque es mi momento feliz del día. Yo jalo perros. Jalas perros. Una línea. Que además la parte de acá de los cachetitos también huele tan delicioso, es como con los que tengo confianza, claramente, pero sí. Yo con mis perros, o sea, logro diferenciar, no le huelo las patas, pero sí, por ejemplo, la parte del cuello, la cabeza, yo logro diferenciar según el olor cuál perro es, por ejemplo. Entonces, también El olor de obviamente hay... cachorro es Oh, el olor a nuevo.
A ver, paremos, que luego salimos en YouTube. Con cuidadito, con cuidadito. Bueno, Ya me viene un meme. bueno. Qué más vueltas le damos a esto? Bueno, os podría servir para ver si hay algún estudio de la intencionalidad en el raspado, por ejemplo. Sí, lo he buscado y no lo encuentro. No lo he buscado en la inteligencia artificial, pero lo busqué en Google Scholar y ahí no aparece. Podrías intentar preguntarle a Marco, a los miembros de CISME, a ver si saben de algo De algún artículo. que nos serviría más. Sí, yo decía, Sí. como ellos tienen esto del marcaje, de repente sí, aló, Marco. Sí, ellos tienen un capítulo entero de marcaje, pero no recuerdo que tenga bibliografía específica sobre eso. Voy a revisar. Estaría bien porque es lo que nosotros vemos. Oler no vamos a oler. Bueno, Caro sí. Fabián los distingue, pero bueno, así de lejos para ver cómo se mueven. A mí justo Y hay sí, dale. no, que iba a comentar que acá, o no sé si ustedes lo han visto también, pero siento que es como una tendencia esto de llegar a casa y limpiarles las patas a los perros. Ahí también me hace un poco de, les estoy quitando algo, que si bien sí es suciedad y tal que traen de la calle, pero además les estoy impregnando porque limpio con estas toallitas como las baby wipes para perros que tienen un tipo de aroma, que tanto por ahí a lo mejor estoy hilando muy fino, pero podemos llegar a quitar información o a poner aromas que a los perros realmente A les mí, dificulten o a mí me parece contraproducente esto, esa costumbre. No me o sea, yo cuadra. de hecho, pues, no, yo paseo a uno que entra al edificio y hay un felpudo y él se limpia las patitas en el felpudo y ya sigue entrando a casa. No Ya. sé cómo lo aprendió, pero él es el único perro que Raspa el felpudo. raspa el felpudo y se limpia las patas y luego sigue a su casa. Pero es el único que conozco que lo hace. Pero sí un montón de tutores que me dicen, porfa, están las toallitas ahí, límpiale las patas, porque se sube al sofá, se sube a la cama y tal. Y ahí como que yo siempre que es como, no sé. Deja a tu perro que sea perro, ¿no? O sea, estás viviendo como un perro, por Dios. Sí, Eso o viene sea, la que cubre el sofá, cubre la cama, pero permítele a tu perro que se ensucie, ¿no? o Claro. lavarlo solo con agua también. Claro. Sí, yo Aquí creo también que hay mucha hay... máquina de eso, ¿eh? Las patas y los dientes. mm, Sí, yo creo que mucho de eso se intensificó después de la pandemia. No sé si les da la misma sensación. Puede ser un sesgo porque yo me puse a estudiar al inicio de la pandemia también, entonces a lo mejor empecé a ver muchas más cosas que antes no veía, pero me da mucho la sensación de hecho de entrar a la casa, tener que sacarse los zapatos, limpiarse los pies porque es inseguro, etcétera, etcétera, como que quedó muy instaurado. Entonces yo creo que eso también por un tema cultural puede haber afectado de pronto porque yo la mayoría de los que veo que le limpian las patas las patas no están con barro, no están como evidentemente sucias, pero van, no, le limpiamos las patas igual entrando al departamento. Entonces, eh, eh, claro, finalmente un poco quedamos tanto con una cultura, o sea, yo trabajaba en un hospital de niños y bajó, pero de manera enorme, la cantidad de enfermedades gástricas durante la pandemia, y eso porque la gente hacía consciente de lavarse las manos mientras cocinaba, por ejemplo. Entonces, yo creo que también eso de estar tanto tiempo, si finalmente estuvimos prácticamente 3 años en pandemia, entonces quedó muy instaurado en la cultura de si es que venimos de afuera hay que limpiarse bien los pies, de no traer como gérmenes desde afuera y finalmente convivimos con ellos a diario, pero claro, igual hay un tema ahí de que termina siendo un evento traumático también todo lo que pasó, entonces la gente igual queda como con estilos distintos, o sea,
muchas cosas cambiaron después de la pandemia. O sea, todo lo que es, por ejemplo, el tema de los envíos. O sea, antes la mayoría de la gente prefería ir a un lugar, sacarlo, comprarlo, o era lo que estábamos acostumbrados, y después con la pandemia se vio en la necesidad de, porque no podía salir a la calle, de empezar a comprar todo por internet o por teléfono, por WhatsApp, por redes sociales, y te lo enviaban a la casa. Entonces, y ahora eso quedó muy instaurado, y yo creo que, o sea, ver, no por hacer publicidad a alguna marca, pero Mercado Libre fue una de las primeras como empresas grandes que se reinventó con eso, por ejemplo, y ahora es tremendo imperio. Entonces, marcan mucho estas cosas como sociales o como históricos finalmente, porque una pandemia fue un evento histórico. También nos cambia mucho en cómo percibimos el mundo, y eso mismo nos lleva a cómo humanizamos muchas ciertas situaciones con los animales, en este caso con los perros. Entonces, claro, terminamos traspasando eso, tal vez en desmedro de lo que podría ser la información que podría llevarse a casa de ese perro. A lo mejor el perro como se mete al charco ya para después llegar a la casa y estar harto rato olfateando, porque me encanta estolar, por ejemplo. Llega a la casa y lo lavan. Entonces, no sé, yo creo que hay muchos factores que finalmente terminan llevando a que se produzcan estos fenómenos. ¿Crees? Yo creo que, bueno, a lo mejor en la pandemia sí que subió, pero aquí al menos en España, antes de la pandemia ya estaba esa costumbre. Y me atrevería a decir que es algo que hemos hecho bien, que más perros suben a la cama. Se ha propagado más esto. Ya. Sí, señalar que algo hemos hecho bien, eso está bueno. Efectivamente. Bien, tenemos que elegir tema para la próxima semana. Entonces, si quieren, podemos cerrar la sesión acá y nos quedamos un momentito, me acompañan, me ayudan a pensar en el próximo artículo.